Antes de conocer a Jesús, Simón, quien más tarde sería conocido como Pedro, nació en Betsaida, un pueblo en las orillas del mar de Galilea. Era hijo de Jonás y hermano de Andrés. Ambos eran pescadores, un oficio humilde pero vital en su región. Simón tenía una vida sencilla, marcada por largas jornadas de trabajo en el mar. Aunque cumplía con las prácticas religiosas de su pueblo, como buen judío, su fe probablemente estaba impregnada de una mezcla de esperanza y resignación. Simón era un hombre con un carácter impulsivo, conocido por hablar y actuar sin pensarlo mucho. Su vida transcurría en la rutina diaria de la pesca, hasta que su hermano Andrés, un seguidor de Juan el Bautista, le habló de Jesús. Este encuentro marcó el inicio de una transformación radical. El llamado de Jesús. Un día, mientras Simón y Andrés lanzaban sus redes al mar, Jesús pasó junto a ellos, con palabras sencillas pero profundas, les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Sorprendentemente, Simón dejó todo, su barca, sus redes y su vida anterior. Así comenzó su camino junto al Maestro. Jesús fue quien cambió su nombre a Pedro, que significa roca, aunque en ese momento Pedro no entendió el significado profundo de este nombre. Más tarde, sería el fundamento de la Iglesia. La vida de Pedro al lado de Jesús. Pedro pronto se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Fue testigo de milagros asombrosos, como cuando Jesús sanó a su suegra, Mateo 8:14-15, o cuando calmó la tormenta, en el mar de Galilea, Mateo 8:23-22. Uno de los momentos más memorables fue cuando Pedro, lleno de fe, caminó sobre el agua hacia Jesús, pero comenzó a hundirse cuando dudó. Mateo 14:28-31. Pedro era apasionado y valiente, fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías, diciendo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo 16:16, pero también era humano y cometía errores. En una ocasión, Jesús tuvo que reprenderlo, diciendo: «Apártate de mí, Satanás», porque Pedro trató de disuadirlo de ir a la cruz. Mateo 16:23. El ministerio y el martirio de Pedro. Continuación. Pedro lideró la expansión del cristianismo en sus primeros años. Fue clave en la inclusión de los gentiles en la iglesia, algo que marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Este momento crucial ocurrió cuando tuvo una visión en la que Dios le mostró un lienzo lleno de animales considerados impuros, según la ley judía, y le dijo: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común». Hechos 10:15. Poco después, Pedro predicó a Cornelio, un centurión romano, y su familia, quienes recibieron el Espíritu Santo, demostrando que la salvación también era para los no judíos. Hechos 10:34-48. Sin embargo, Pedro enfrentó muchos desafíos. Fue arrestado varias veces por proclamar a Jesús como el Mesías, pero siempre se mantuvo firme en su fe. En una ocasión, un ángel lo liberó milagrosamente de la prisión. Hechos 12:6-10. A pesar de la oposición, Pedro continuó liderando la iglesia con valentía y determinación. Pedro en Roma. Aunque los detalles exactos no están documentados en las Escrituras, la tradición cristiana sostiene que Pedro llevó el Evangelio a Roma, donde desempeñó un papel fundamental en la comunidad cristiana de esa ciudad. Se enfrentó a la persecución bajo el emperador Nerón, quien culpó a los cristianos del gran incendio de Roma en el año 64 de Calle. El martirio de Pedro. Pedro fue arrestado durante esta persecución y condenado a muerte. Según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se sentía digno de morir de la misma manera que su maestro, Jesús. Este acto de humildad y entrega finalizó su vida en la tierra, pero selló su legado como uno de los pilares más importantes del cristianismo. El legado de Pedro. Pedro pasó de ser un pescador común a ser la roca sobre la que Jesús construyó su iglesia. Mateo 16:18. Su vida es un testimonio del poder transformador de Jesús y del Espíritu Santo. Aunque fue un hombre lleno de imperfecciones, su disposición para arrepentirse, aprender y liderar lo convirtió en un modelo de fe y humildad. A través de sus cartas, conocidas como 1 Pedro y 2 Pedro, dejó un legado escrito que sigue inspirando a los cristianos. En ellas, Pedro animó a los creyentes a mantenerse firmes en la fe,
incluso en medio de la persecución, y a vivir vidas santas, reflejando el carácter de Cristo. Reflexión final. La historia de Pedro es un recordatorio de que Dios no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los que llama. Simón Pedro, el hombre impulsivo y temeroso, se convirtió en un líder valiente y un mártir por la causa de Cristo. Su vida nos enseña que, aunque podamos fallar, siempre hay esperanza en el arrepentimiento y la gracia de Dios. Su ejemplo nos invita a dejar nuestras redes, seguir a Jesús con todo nuestro corazón, y confiar en que Él puede transformar nuestras vidas para cumplir su propósito eterno.